Pues las remesas siguen cayendo, ya van pues varios meses de una tendencia a la baja, tal y como lo ha venido informando Banco de México. Las remesas recibidas en el país durante el año pasado registraron una caída de 4.6% anual. ¿A qué se debe esta baja? Bueno, pues vamos a platicar con Jesús Cervantes. Él es director de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. Bien, 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 buenas tardes. A sus órdenes. Gracias, muchas gracias. ¿A qué se debe que las remesas estén en declinación? Ok, bueno, la desaceleración de las remesas ya venía desde los años anteriores. Recordemos que en 2021 las remesas tuvieron un crecimiento muy elevado de 25.9%. Ese crecimiento se redujo en 2022 a 12.1%. En 2023 cayó a 7.6%. En 2024 fue de 2.3% y ya en 2025 hubo una disminución de 4.6%. Eh, la disminución se explica por una diversidad de factores, algunos de ellos interrelacionados, y podemos mencionar los siguientes. Primero, en 2025 disminuyó el nivel de empleo en Estados Unidos de los trabajadores mexicanos inmigrantes, lo que implicó una caída de su masa salarial, que es la fuente de recursos de su envío de remesas. Además, ese mismo año, en 2025, se observó un retorno significativo, voluntario e involuntario al país de migrantes mexicanos que vivían y laboraban en Estados Unidos, y un porcentaje de ellos mandaba remesas. Adicionalmente, la ausencia o asistencia irregular de algunos migrantes mexicanos en ese país a sus puestos de trabajo ante el temor a ser detenidos y deportados también afectó su ingreso laboral y consecuentemente su envío de remesas. Y estos tres factores que ya mencioné pues están muy interrelacionados, pero eso había que agregar que México en los últimos años, digamos, particularmente 2022 a 2025, estuvo recibiendo remesas que no iban dirigidas a hogares mexicanos, sino a migrantes en tránsito en su camino hacia Estados Unidos. Dichos envíos crecieron en 2023, alcanzan su pico más elevado en el cuarto trimestre de 2023, mantienen un nivel muy elevado en 2024 y en 2025 tienen una caída severa. Las remesas recibidas. ¿Cómo se identifica esto? Este es un trabajo que estamos haciendo con Banco Azteca Electra, y la variable que utilizamos para identificar estas remesas es si la persona que recibe la remesa o si la persona que cobra la remesa lo hace con una identificación mexicana o con una identificación extranjera. Entonces hubo millones de remesas que recibieron personas con identificación extranjera. Eso primero, en el periodo de 2022 a 24, elevó la tasa de crecimiento del ingreso de México por remesas, y la contracción en 2025 la disminuyó. Y un factor que también estaba ejerciendo influencia en los años previos, pero que se hizo mucho más notorio en 2025, es que han ido cambiando las características demográficas del grupo migratorio mexicano en Estados Unidos, y ese cambio ha desalentado su envío de remesas a México, y su impacto ya fue muy significativo en 2025. ¿Qué es este cambio demográfico? Que gradualmente fue cambiando la estructura de edades hacia una menos propicia al envío de remesas, y este factor va a continuar ejerciendo presión en los siguientes años y va a ser un factor que no va a ser positivo para el ingreso de México por remesas. Claro. ¿En qué medida, Jesús, se está envejeciendo el mexicano que labora en los Estados Unidos? Bueno, vamos a ponerle números, ¿no? Vamos a ponerle números. Y una cosa que pasó es que, digamos, en la última década, en 2024 hubo un flujo migratorio mexicano positivo, pero en los años previos ese flujo migratorio fue negativo. Y vamos a ver, miren. De 2015 a 2024 disminuyó en 500,000 de mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, 500,000.
Pero ¿qué pasó con el resto de los países de América Latina? Que aumentó el tamaño de su stock migratorio en Estados Unidos en 4.2 millones de personas. Es una diferencia impresionante. ¿Y esto qué significa el que no haya habido flujo migratorio? Que en alguna medida ha ido aumentando la edad media, ha ido cambiando la estructura de edades hacia una menos propicia para el envío de remesas. Vamos a otros datos. Por ejemplo, en 2024 el 51% del número total de migrantes mexicanos en Estados Unidos tenía más de 25 años de vivir en los Estados Unidos. Pero en Guatemala, esa misma medición daba 25%, en Honduras 20%, ¿sí? Por ejemplo, Venezuela, el grupo migratorio venezolano, solamente el 11% tenía eh, más de 25 años viviendo en los Estados Unidos, que se compara con 51 en el caso mexicano. Esta ausencia de flujo migratorio lo que hizo que fue cambiando la estructura de edades y básicamente aumentó la mediana de edad. Por ejemplo, la mediana de edad del grupo migratorio mexicano era de 35 años y en 2024 era de 47 años de edad. Y también, ¿qué pasó con el porcentaje de la población mexicana en Estados Unidos con una edad de 18 a 54 años, que es una edad, un rango de edad de participación intensa en el Ujú. mercado laboral? ¿Qué pasó? En 2007 era de 78.5%, en 2021 era de 68.7% y en 2024 ya era de 64%. Y en consecuencia aumentó el porcentaje de la población mexicana con 55 años o más de 12% en 2007 a 32% en 2024, y vinculado a eso también aumentó el porcentaje de población mexicana inmigrante con problemas de discapacidad de 7.6% en 2017 a 11.6% en 2024. Comparemos estos indicadores, por ejemplo, con los guatemaltecos y con los hondureños. Dijimos que la mediana de edad del grupo migratorio mexicano en 2024 era de 47 años, pero en el guatemalteco era de 36 años y en el hondureño de 35 años. Una diferencia de 10 años en la mediana de edad. Porcentaje de población con 18 a 44, que es un rango de edad muy intenso en participación en el mercado laboral. En el caso mexicano, 40%, pero en el caso guatemalteco, 57% y en el hondureño, 53%. Población con 55 años o más en el grupo migratorio mexicano, 32%, pero solo 16 en el guatemalteco y 14 en el hondureño, y también el porcentaje de ese grupo migratorio que tiene problemas de discapacidad son menores que en el caso de los mexicanos. Por otro lado, la participación de las personas en el mercado laboral sigue un ciclo de vida, sigue un ciclo de vida. En el caso del grupo migratorio mexicano, ese máximo de tasa de participación de la población en edad de laborar en el mercado laboral se alcanza en el rango de 26 a 35 años, pero ese porcentaje ha ido decreciendo con el tiempo. Y luego empieza a decrecer la tasa de participación en el mercado laboral a partir de los 51, 55 años, disminuye rápidamente, ¿sí? Esto quiere decir que a pesar de que cada vez hay más mexicanos en Estados Unidos, esos mexicanos que están ahí aportan menos, Esos generan mexicanos, menos no recursos. hay cada vez menos migrantes mexicanos. La población total de origen étnico mexicano aumenta, pero por los nativos. Además, los hijos de los migrantes ya no son migrantes, son nativos. ¿Sí? Exactamente. También podemos medir el porcentaje de migrantes mexicanos que envía remesas por edad. ¿Sí? Se alcanza el pico en el rango de edad de 40 a 50 años, y luego empieza a decrecer rápidamente, ¿sí? A partir de los 50 años. En la medida que ese segmento ha ido aumentando proporcionalmente en el grupo migratorio mexicano, se desalienta el envío de remesas.
Por ejemplo, vinculado a ese, vamos a ponerle, vamos a relacionarlo con el mes de mayo, que es un mes de envío muy intenso de remesas por el Día de Sí, las Madres. Una cosa que ha pasado en los datos del Banco de México es que lo que se llama el factor de estacionalidad ha ido disminuyendo en el mes de mayo. ¿Esto qué quiere decir? Es un indicador indirecto que en el grupo migratorio mexicano hay menos migrantes que todavía cuentan con su mamá en ujú, México, ¿sí? Y o sea, eso le afecta al envío ujú, de remesas. Y otra cosa que ha ido pasando en los últimos años es que ha ido aumentando el porcentaje de inmigrantes mexicanos que cuenta con ciudadanía, ¿sí? ya, En parte por la antigüedad, ¿eh? La ciudadanía en buena medida se adquiere con la antigüedad de residir en los Estados Unidos. Y la ciudadanía lo que permite es que el migrante pueda llevar familiares, sí, sí, a los Estados Unidos, pero además implica que el migrante adquiere compromisos económicos e incluso compromisos familiares en los Estados Unidos. bien, Entonces, todas estas variables demográficas han ido desalentando el envío de remesas y el punto es que esto va a seguirse acentuando en los acentuando, siguientes años, particularmente considerando que va a estar detenido el flujo migratorio, no bien, solo del mexicano, sino bien. del resto de países de América Latina y el Caribe. Pero como quiera, ¿dónde estamos en 2025? En 2025, América Central y el Caribe tiene una pirámide de edades más propicia a enviar Bien, remesas, caso mexicano. pues Jesús Cervantes, director de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, muy puntual, muy enriquecedor todo esto que nos compartes. Te agradecemos mucho la entrevista. Agradecemos a ustedes. Buenas Hasta luego. tardes, hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y regresamos.